Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestra Deep Dive de hoy. Hola. Prepárense porque nos vamos a meter de lleno en el fascinante mundo de la administración internacional. Exacto. Vamos a estar analizando Administración Tasuika Unidad 6, Administración Internacional. Un material. Un trabajo súper completo hecho por Alexander Dayoster. Sí, la verdad que Alexander hizo un trabajo impresionante. Impresionante, sí. Lo que vamos a hacer hoy es desmenuzar este material Ajá. para que ustedes puedan digerirlo mejor Sí. y entender cómo funciona la administración internacional en el mundo real. Buenísimo, me parece perfecto. Claro. Empecemos por lo básico. A ver, Ya. el proceso administrativo. Ajá. Ese que nos machacaban tanto en la facultad, también aplica a las empresas que operan a nivel internacional. Totalmente, sí, totalmente. Es la Claro. columna vertebral de cualquier empresa, Ajá, sin importar si es una pyme local claro. o una multinacional gigante. Sí, Planificar, organizar, Muy dirigir, controlar. Son etapas fundamentales para lograr objetivos, Ajá. optimizar los recursos claro. y, en definitiva, mantenerse competitivo en un mercado globalizado. Claro, si no hay un norte, Claro. es como un barco a la deriva. Totalmente. Hablando de cosas que pueden hacer naufragar un negocio, me llama mucho la atención esto del etnocentrismo, Sí, realmente tan grave en el ámbito internacional. imagínate llegar a un país pensando que tu cultura es superior o que tus métodos son los únicos válidos. Ujú. Es un error garrafal realmente. Sí. El etnocentrismo te ciega las particularidades del mercado local Ajá. y te impide conectar con clientes y socios potenciales. O sea que es fundamental tener una visión más global, Exactamente. más abierta a otras culturas. Tal cual. Y aquí es donde entra el concepto de geocentrismo. Si bien la teoría geocéntrica ya fue desmentida, Claro, nos sirve para analizar cómo algunas empresas todavía actúan sí. como si su país fuera el centro del universo. O si fueran el ombligo del mundo. Exactamente. En el mundo de los negocios internacionales es crucial entender que cada cultura tiene sus propias reglas de juego. Entonces la clave está en encontrar un equilibrio Sí. entre el respeto por la cultura local, Ajá. la identidad propia de la empresa. Sí, se trata de ser un camaleón cultural, pero sin perder tu esencia. Ja, Adaptarse a las normas y costumbres locales sin dejar de lado los valores. claro. Principios que definen a tu empresa. Me parece súper interesante este concepto. Y para entender mejor esas diferencias culturales, ¿qué herramientas tenemos a mano? Mira, Me imagino que no es fácil navegar por un mundo tan diverso. no, para nada. No. Para eso tenemos las 5 dimensiones culturales de Hofstede, Ajá. que son como un mapa para orientarnos en el complejo mundo de los negocios internacionales. A ver, contame más de este mapa cultural. Bueno, imagínate que cada dimensión es un eje. Tenemos individualismo versus colectivismo, distancia al poder, tolerancia a la incertidumbre, masculinidad versus feminidad y orientación a corto versus largo plazo. Wow, qué completo. Cada una de estas dimensiones nos ayuda a comprender Sí. cómo las diferentes culturas perciben el mundo, Ah. toman decisiones y se relacionan entre sí. Para. Sí, Individualismo versus colectivismo. sí, Eso no es más bien un tema filosófico que empresarial. no, para nada. No. Entender esta dimensión es clave para descifrar cómo funcionan las empresas Ah, en diferentes culturas. dame un ejemplo. Por ejemplo, en una cultura individualista, como la estadounidense, Ajá. se valora la iniciativa personal y el éxito individual. Claro. En cambio, en una cultura colectivista, como la japonesa, Ajá. se prioriza el trabajo en equipo y la armonía del grupo. Entiendo. Esto impacta directamente en la forma de liderar, de motivar a los empleados y de negociar acuerdos. O sea que si una empresa argentina quiere hacer negocios en Japón, por ejemplo, Ajá, tiene que entender que las decisiones se toman en grupo exactamente. y que la armonía es fundamental. Claro. Y hablando de jerarquías, la distancia al poder es otra dimensión crucial. En culturas con alta distancia al poder, como la mexicana, los jefes son figuras de autoridad indiscutibles. Sí. Mientras que en culturas con baja distancia al poder, como la sueca, Ajá. se promueve un estilo de liderazgo más horizontal Claro. y participativo. O sea que si una empresa argentina quiere invertir en México, Sí. tiene que tener en cuenta que la jerarquía y el respeto por la autoridad son valores muy arraigados. Así es. Interesante. Y siguiendo con nuestro mapa cultural, Vaya. la tolerancia a la incertidumbre nos habla de cómo las diferentes culturas lidian con lo imprevisible. Ajá.
Culturas con alta tolerancia a la incertidumbre como la brasileña son más flexibles. Claro. Y se adaptan mejor a los cambios. Sí. Mientras que culturas con baja tolerancia como la alemana prefieren las reglas claras y los planes bien definidos. Es como si algunas culturas se sintieran cómodas navegando en aguas turbulentas, mientras que otras prefieren un mar calmo y predecible. Tal cual. Y no podemos olvidarnos de la dimensión de masculinidad versus feminidad. A ver, contame más de eso. Esta dimensión no se trata de géneros, sino de los valores que se priorizan en una sociedad. En culturas masculinas como la estadounidense, se valora la competencia, el éxito material y la asertividad. En cambio, en culturas femeninas como la noruega, se prioriza la cooperación, la calidad de vida y el cuidado del otro. Entiendo, o sea que si una empresa argentina quiere abrir una sucursal en Noruega, por ejemplo, tiene que entender que la colaboración y el bienestar de los empleados son valores fundamentales. Exactamente. Y finalmente, la orientación a corto versus largo plazo nos habla de la perspectiva temporal de una cultura. A ver. Culturas con orientación a largo plazo, como la China, valoran la planificación a futuro, la paciencia y la perseverancia. En cambio, culturas con orientación a corto plazo, como la Argentina, tienden a enfocarse en el presente, en la gratificación inmediata y en la flexibilidad. Con este panorama de las dimensiones de Hofstede, me siento mucho más preparado para entender las diferencias culturales. Me alegro. En el mundo de los negocios. Buenísimo. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? Claro. ¿Cómo impacta la economía global en las estrategias de las empresas? La economía global es un escenario complejo y dinámico, donde las empresas se enfrentan a un sinfín de factores que influyen en su éxito. ¿Cómo cuál? El comercio internacional, la volatilidad de los mercados, y la constante evolución tecnológica, la presión por la transparencia, las políticas públicas cambiantes, las fluctuaciones en los mercados laborales, un montón de cosas. Sí, suena un verdadero desafío. Totalmente. Y a todo esto, ¿cómo se suma el comercio internacional? Bueno. Siempre se escucha que le quita trabajo a la gente. Sí. ¿Es realmente así? Esa es una idea preconcebida que hay que desmitificar. El comercio internacional, bien gestionado, puede ser un motor de crecimiento económico y generar más empleo. La clave está en entender las reglas del juego, desarrollar estrategias inteligentes y saber adaptarse a los cambios del mercado. Entonces es como un juego de ajedrez. Exactamente. Donde hay que anticiparse a los movimientos del oponente. Tal cual. Y para jugar bien hay que conocer las reglas, analizar el tablero, tener una estrategia definida y estar preparado para los imprevistos. Y hablando de adaptación, ¿alcanza con aprender un idioma para hacer negocios en otro país? No, para nada. No. La cultura global es como un iceberg. A ver. El idioma es solo la punta, lo visible. Claro. Debajo del agua se encuentran los valores, las creencias, las normas sociales, la forma de ver el mundo. Entiendo. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para no meter la pata en un contexto internacional? Hay que investigar la cultura del país. Sus costumbres, su etiqueta, observar, escuchar, preguntar si hay dudas. Por ejemplo, en Japón, la puntualidad es sagrada. Mientras que en algunos países latinoamericanos llegar unos minutos tarde no es tan grave. O el tema del contacto físico. En algunas culturas es normal saludar con un beso en la mejilla. En otras se considera inapropiado. Son un montón de detalles. Sí. Me doy cuenta de que la preparación cultural es clave para evitar malentendidos. Totalmente. Y hablando de cosas que pueden complicar las cosas, ¿qué pasa con la política global? Bueno. ¿Cómo afecta a las empresas internacionales? Es un tema complejo. Sí, a veces parece que el mundo es un polvorín. ¿Cómo pueden las empresas sortear esos riesgos? Los riesgos políticos y legales son un campo minado para las empresas internacionales. Guerras, golpes de Estado, cambios de gobierno, expropiaciones, nuevas leyes. Todo puede pasar. La clave está en evaluar el riesgo político antes de invertir en un país. Analizar la estabilidad del gobierno, el nivel de corrupción, el clima económico, el grado de conflictividad social. Es como un rompecabezas que hay que armar. Tal cual. Para tener una imagen completa de la situación. Exactamente. Y una vez que tenemos el panorama, ¿cómo nos protegemos? Hay distintos mecanismos seguros contra riesgos políticos
políticos, alianzas con empresas locales, estrategias de diversificación. Wow. Lobbying es un tema complejo que requiere un análisis profundo Sí. y una estrategia a medida. Entiendo, hay que empezar con cuidado, Sí, informarse bien exactamente. y tomar las precauciones necesarias. Tal cual. Y hablando de acuerdos, Sí. ¿qué onda con los acuerdos comerciales internacionales? Bueno, ¿Pues todos iguales? no para nada. Ah. Hay acuerdos bilaterales, regionales, multilaterales. Ajá. Cada uno con sus propias reglas y objetivos. Te hago un ejemplo. La Organización Mundial del Comercio, la OMC. Ajá. Es como el árbitro del comercio internacional. Claro. Estableciendo reglas y resolviendo disputas entre países. Y después tenés acuerdos regionales, Exacto. como el TELSANIN, la Unión Europea, el Mercosur. Tal cual que Noruega. En general, buscan reducir las barreras comerciales entre los países miembros, Ajá. eliminar aranceles, Sí. facilitar el movimiento de capitales, armonizar regulaciones. La idea es que todos ganen con el libre comercio. Suena lindo en teoría, Sí. pero funciona en la práctica. Hay casos de éxito como la Unión Europea, Ajá. que ha logrado una integración económica notable, Sí. pero también hay acuerdos que generan controversia, Claro. como el TELSAN, acusado de beneficiar a las grandes empresas Sí. a costa de los trabajadores. Pues es un tema con muchas aristas. Totalmente. Ya que hablamos de estrategias, Sí. ¿qué opciones tienen las empresas que quieren internacionalizarse? Hay un abanico de opciones, desde la simple exportación hasta la creación de una multinacional, pasando por el licenciamiento, la franquicia, las alianzas estratégicas, Un montón de cosas. un montón sí, y cuál es la mejor opción. No hay una receta mágica. Bueno. Depende del tipo de producto o servicio, del mercado al que se quiere llegar, Claro. de los recursos de la empresa, de su nivel de aversión al riesgo. O sea, hay que hacer un buen análisis antes de lanzarse a la pileta. Exactamente. Y no nos olvidemos de la cultura organizacional. Claro. Cómo influye en el éxito de una empresa internacional. La cultura organizacional es la esencia de una empresa, su ADN. Ajá. Define sus valores, sus normas, su forma de trabajar. Dame un ejemplo. Es como un iceberg. Ajá. Lo visible son las prácticas, los relatos, el lenguaje, los símbolos, Sí. pero lo más importante está debajo del agua. ¿Qué cosa? Las normas, los valores, las premisas. A ver, ¿tenés algún ejemplo concreto? Claro, en Google, la cultura organizacional está muy orientada a la innovación Ajá. y la creatividad. Los empleados tienen mucha libertad para experimentar y proponer ideas nuevas. Buenísimo. Hay espacios de trabajo informales, horarios flexibles, beneficios para la familia. Sí. Todo está diseñado para fomentar la creatividad. Suena a un lugar de ensueño para trabajar. Sí, Pero imagino que cada empresa tiene su propia cultura, ¿no? exactamente. No. Y lo importante es que esa cultura se alinee Ajá. con los valores de la empresa y con las necesidades del mercado al que se dirige. Buenísimo. Y hablando de empresas que operan a nivel internacional, Sí. ¿qué desafíos enfrentan las multinacionales en este mundo globalizado? Las multinacionales son como gigantes con pies de barro. Sí. Enfrentan desafíos enormes. ¿Cómo? Diferencias culturales, barreras idiomáticas, Ajá. regulaciones legales, Claro. riesgos políticos, Sí. competencia global. Es una carrera de obstáculos constante. Wow. Sí, Suena a una verdadera aventura empresarial. totalmente. ¿Y cómo hacen para sobrevivir en este entorno tan complejo? Adaptándose, innovando, aprendiendo de sus errores. Las multinacionales exitosas son las que logran un equilibrio ¿Entre qué? entre la estandarización global Ajá. y la adaptación local. No pueden ser robots que replican el mismo modelo en todas partes, Ya ni camaleones que cambian de color según el entorno. O sea, hay que encontrar un punto medio. Exactamente, Una estrategia que combine lo mejor de ambos mundos. tal cual. No. Y no te olvides de la importancia de la comunicación. Sí. En un mundo globalizado, la comunicación clara, fluida e intercultural Claro. es fundamental para el éxito. Claro. Si no las entendemos, estamos fritos. Totalmente. Y hablando de culturas empresariales, Sí. hay mucha variedad en el mundo. Muchísima. Mucha. Cada país tiene su propia idiosincrasia, Ajá. su propia forma de hacer negocios, Claro. desde la formalidad japonesa hasta la calidez latina, Sí. pasando por la eficiencia alemana o la flexibilidad india. Qué interesante. La diversidad cultural es un desafío y una oportunidad Sí. para las empresas internacionales. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de culturas empresariales en diferentes países? Por supuesto. Me encantaría saber cómo funcionan las cosas en otros lugares del mundo. Empecemos por Corea del Sur.
Dale. Un país donde la jerarquía y el respeto por la autoridad son valores fundamentales Ajá. en el ámbito empresarial. En Corea del Sur es impensable tutear al jefe o cuestionar sus decisiones abiertamente. Ya. Las relaciones laborales son muy formales, Ajá. con una clara distancia al poder. Nada que ver con la onda que tenemos acá en Argentina, ¿no? Exactamente. Y si nos vamos a Europa, por ejemplo, Sí. vemos que los trabajadores tienen más derechos, más vacaciones, más beneficios sociales. Los Ya. sindicatos son muy fuertes Ajá. y los despidos son más complejos. Qué suerte la de ellos. Acá te despiden por un WhatsApp. Bueno, cada país tiene sus propias leyes laborales. Lo importante es conocerlas Sí. y respetarlas. Claro. Y a veces las diferencias culturales se manifiestan en detalles más sutiles Sí. que pueden generar malentendidos si no estamos atentos. Sí, a veces uno mete la pata sin darse cuenta. Totalmente. No. Por ejemplo, en algunos países el silencio se considera una falta de respeto, mientras que en otros es una señal de que estás escuchando atentamente. Qué interesante. O el tema del contacto visual. Ajá. En algunas culturas es importante mirar a los ojos a la persona con la que hablas, Sí. mientras que en otras se considera una falta de respeto. ¿Qué dio? ¿Algún consejo para no quedar como un queso en un contexto internacional? Lo mejor es investigar un poco antes de viajar, Ajá. leer sobre la cultura del país, Sí. las costumbres, Ajá. las reglas de etiqueta. Claro. Y por supuesto, observar, escuchar, preguntar si tenés dudas. Claro. No irle sobrado. Exacto. La humildad es una virtud muy valorada en los negocios internacionales. Totalmente. Y ya que hablamos de negocios, ¿quieres que veamos algunos ejemplos concretos de culturas empresariales en diferentes países? Dale. Me recopa la idea. Empecemos por México. Bueno. La cultura empresarial mexicana es muy familiar, Ah. cálida, hospitalaria. Yeah. Se valora mucho contacto personal, Ajá. las relaciones a largo plazo, la confianza. Claro. Es común que las reuniones de negocios se extiendan más allá de lo estrictamente laboral, Y incluyendo almuerzos, cenas, eventos sociales. eso me suena asado, mate, a buena onda. Exactamente. Pero ojo, Bien. también hay que tener en cuenta que la cultura empresarial mexicana es bastante jerárquica. ¿Ya? El jefe es una figura de autoridad, hay que tratarlo con respeto. Entiendo. Hay que encontrar un equilibrio entre la confianza y el Pero respeto. no, y si nos vamos a Alemania, Sí. la cultura empresarial es totalmente diferente. ¿A qué te referís? Es un muy tipo, formal, Ajá. puntual, orientada a los resultados. Ah. No hay mucho espacio para la improvisación. Todo está planificado al detalle. Uf, qué estructurados. Me imagino que las reuniones de negocios son bien serias, ¿no? Sí, bastante. Bastante. Se va al grano, se discuten los temas del día, se toman decisiones. No hay mucho tiempo para charlas informales o chistes. Entiendo. Y en Japón, ¿cómo es la onda? A ver, contad. Japón es un caso especial. La cultura empresarial japonesa es muy compleja. Tiene muchos códigos, rituales, normas no escritas. ¿Cuál? Es fundamental entender el concepto de wa, Ajá. que significa armonía, Claro. consenso, trabajo en equipo. Me suena a filosofía oriental. Sí, la cultura japonesa está muy influenciada por el budismo Ajá. y el confucianismo. Claro. Se valora mucho la disciplina, el respeto, la lealtad. Ajá. Las decisiones se toman por consenso. Sí. Después de muchas reuniones, mucha deliberación, la puntualidad es sagrada, Bien. la vestimenta es formal. Ajá. El intercambio de tarjetas de presentación es todo un ritual. Qué complicado. Me parece que voy a necesitar un curso intensivo de cultura japonesa. Tranquilo, no es tan difícil como parece. No. Lo importante es tener la mente abierta, Sí. estar dispuesto a aprender. Ajá. Y, por supuesto, contar con un buen intérprete. Sí, eso es fundamental. Totalmente. Y hablando de culturas empresariales tan distintas a la nuestra, Sí. ¿qué pasa con Egipto? En Egipto, la cultura empresarial está muy influenciada por la religión, Ajá. por el Islam. Claro. La familia es muy importante. Ajá. Los lazos sociales son muy fuertes. Se Es- valora mucho la confianza, la lealtad, el respeto por la tradición. Entiendo, es una cultura más tradicional, Exactamente. más conservadora que la nuestra. Tal cual. Claro. Y a la hora de hacer negocios, Ajá. es fundamental cultivar las relaciones personales. Claro. Hay que dedicar tiempo a conocer a la gente, Aquí. a generar confianza, Ajá. a mostrar respeto por su cultura. Claro, no se puede llegar de prepo. No, para nada. Hay que ser pacientes, Claro. respetuosos, diplomáticos. Ajá. Y, por supuesto, evitar hablar de política o religión. Anotado.
Mejor nos quedamos con el fútbol y el asado. Jaja, buena idea. Y si nos vamos a China, Dale. la cultura empresarial es aún más compleja. Sí. Y es un país con una historia milenaria, ¿Ah? una sociedad muy jerárquica, Sí, un sistema político único. claro. Para hacer negocios en China es fundamental entender el concepto de guanxi, Sí. ¿sí? ¿Qué es? Que se traduce como conexiones o relaciones. No sé, es como la versión china del amiguismo. No exactamente, el guanxi va más allá del simple amiguismo. Es una red de contactos que se cultiva a lo largo del tiempo, Claro. basada en la reciprocidad, Sí. la confianza Ay. y el compromiso mutuo. Entiendo. Se construye a través de favores, regalos, comidas, encuentros sociales. Claro. Y es fundamental para acceder a oportunidades de negocio, Ajá. obtener información privilegiada, Entonces, agilizar trámites burocráticos, etc. entiendo, es un sistema complejo. ¿Sí? Pero si lo entendés bien, te puede abrir muchas puertas. Exacto, y si nos vamos a India, ¿Tato? la cultura empresarial es aún más colorida. Sí. Es un país con una gran diversidad cultural, Ajá. lingüística, religiosa. Ajá. La familia es muy importante. Sí. Respeto por la tradición es fundamental. India es un país fascinante. Me encantaría viajar allá algún día. Sí, es un país que te deja una huella Sí. a la hora de hacer negocios en India. Ajá. Es importante tener en cuenta que la cultura india es muy espiritual, Claro. muy filosófica. Sí. Se valora mucho la paciencia, la tolerancia, la flexibilidad. O sea, hay que ir con la mente abierta. Exacto, y con un buen estómago. Ah. Porque la comida india es espectacular. Sí, eso no me lo pierdo. Y hablando de climas empresariales, ¿qué regiones del mundo son las más atractivas para las empresas? Asia es sin duda Sí. la región con mayor crecimiento económico en las últimas décadas. China, India, Corea del Sur, Japón Ah, son países con un enorme potencial, claro, el futuro está en Oriente, ¿no? En parte, sí. en parte. Pero, ojo, ¿Sí? también hay desafíos. ¿Cuáles serían? La competencia es feroz. Claro. Las barreras culturales son altas. Sí. Los riesgos políticos no son despreciables. Entiendo, es un terreno donde hay que pisar con cuidado. Totalmente. ¿Y qué pasa con África? A ver, Es un continente con futuro. ¿vos qué pensás? África es un continente con un potencial enorme, Sí. pero también con muchos problemas. ¿Cómo cuáles? La pobreza, la corrupción, Sí. la inestabilidad política Claro. son factores que frenan el desarrollo económico. Claro, es un continente con muchas cicatrices. Sí, pero también con mucha esperanza. Sí. Hay países que están creciendo a un ritmo acelerado, A ver, ¿cuáles? como Nigeria, Kenia, Etiopía. Ajá. Y hay un interés creciente por parte de los inversores O extranjeros. sea, es un continente con muchas oportunidades, Exactamente. pero también con muchos riesgos. Tal cual, es un terreno para valientes. Y si vamos a América Latina, bueno, ahí ya nos sentimos más en casa, ¿no? Sí, claro, compartimos idioma, cultura, historia. Exactamente. Y eso es una ventaja para las empresas argentinas que quieren internacionalizarse. Claro. Pero ojo, A ver. también hay que tener en cuenta que cada país de América Latina tiene sus propias particularidades. Tienes razón, no es lo mismo Brasil que Chile, Exacto. ni México que Perú. Tal cual, hay que hacer un buen análisis Ah. de cada mercado, de cada cultura, de cada legislación. Entiendo, no podemos caer en el error de pensar que América Latina es un país homogéneo. Exacto, la diversidad es una riqueza, Sí, pero también un desafío. claro. Y hablando de desafíos, Sí, ¿crees que veamos algunos ejemplos de climas empresariales dale. en diferentes países? Me reinteresa. Empecemos por Filipinas. Bueno. Es un país con un clima empresarial muy dinámico, Ajá. muy orientado a los servicios. Ok. Tiene una gran población joven, Ajá. un buen nivel educativo, Sí. un costo de mano de obra relativamente bajo. Suena prometedor. ¿Y qué oportunidades hay para las empresas argentinas? Bueno, Filipinas es un gran mercado para los servicios de outsourcing, Ajá. de call centers, Sí. de desarrollo de software. Mm. También hay oportunidades en el sector turístico, Ajá. en el sector agroindustrial. Ajá. Entiendo, es un país con un perfil similar al de India, ¿no? Sí, en algunos sentidos. En algunos sentidos. Pero Filipinas tiene una cultura más occidentalizada, Ajá. más influenciada por Estados Unidos. Claro, eso facilita la comunicación, Exactamente. la adaptación cultural. Tal cual. Y si nos vamos a Taiwán, Sí, el clima empresarial es muy diferente. totalmente. ¿A qué te referís? Es un país con una economía muy desarrollada. Ajá.
muy orientada a la tecnología. Sí. Es un líder mundial en la fabricación de chips, de computadoras, de productos electrónicos. Wow, Taiwán es como un Silicon Valley asiático, ¿no? Algo así. Algo así. Es un país con un alto nivel de innovación, un gran capital humano, una infraestructura de primera clase. Y para las empresas argentinas, ¿qué oportunidades hay? Bueno, Taiwán es un buen mercado para los productos de alta tecnología, para los servicios de ingeniería, para la inversión en startups. Entiendo, es un mercado para empresas con un perfil innovador. Exacto. Con un alto valor agregado. Tal cual. No. Y si vamos a México, Sí. bueno, ya lo hablamos antes, ¿no? Claro. Es un país con una cultura empresarial muy cercana a la nuestra, con un gran mercado, Sí. con una economía en crecimiento. Sí, México es un socio estratégico para Argentina. Totalmente. ¿Y qué oportunidades hay? Bueno, hay oportunidades en muchos sectores. En el sector agroindustrial, en el sector automotriz, en el sector turístico, en el sector de servicios. Entiendo, es un mercado amplio. Exacto. Diversificado. Sí. Con mucho potencial. Tal cual. ¿Y si vamos a Alemania? Sí. Bueno, ya sabemos que es un país con una economía Ajá. muy orientada a la industria, a la tecnología. Exactamente. Sí, Alemania es una potencia mundial. Totalmente. ¿Y qué oportunidades hay para las empresas argentinas? Bueno, Alemania es un buen mercado para los productos de alta calidad, para los servicios especializados, para la inversión en empresas de tecnología. Entiendo, es un mercado exigente, Sí. pero también muy rentable. Exacto. ¿Y si vamos a China? Bueno. Bueno, ya hablamos de la complejidad de la cultura empresarial china, Sí. pero también de su enorme potencial. Totalmente. Sí, China es el mercado del futuro. En parte, sí. En parte. Pero. Ojo, también es un mercado muy competitivo, muy regulado, Claro. muy difícil de penetrar. Entiendo, hay que tener una estrategia muy clara, Exacto. mucha paciencia. Tiene muchos recursos. Tal cual. Y si vamos a India, Bueno. ya hablamos de la diversidad cultural de India, Sí. de su espiritualidad, de su dinamismo económico. Exactamente. Sí, India es un país fascinante, con un gran potencial. No. Y para las empresas argentinas hay oportunidades en muchos sectores. En el sector de software, en el sector farmacéutico, en el sector agroindustrial. Entiendo, es un mercado complejo, pero con muchas posibilidades. Totalmente. Y para terminar esta sección, ¿quieres que hablemos un poco de los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales? Me parece una buena idea. Dale. Empecemos por los impuestos. Bueno. Las multinacionales tienen que lidiar con diferentes sistemas tributarios, diferentes tasas impositivas, diferentes regulaciones. Sí. Es un laberinto burocrático. Qué complicado. Me imagino que deben tener un ejército de contadores para entender todo eso. Sí, es un tema que requiere mucha expertise. Claro. Y después tenés los obstáculos culturales. Las diferencias en el idioma, en las costumbres, en las formas de hacer negocios. Claro. Pueden generar muchos malentendidos, muchos conflictos. Claro, es como jugar un partido de fútbol con reglas diferentes. Exacto, y no te olvides de las diferencias en la comunicación. Lo que es normal en un país. Claro. Puede ser una ofensa en otro. Sí. El lenguaje corporal, el tono de voz, el contacto visual. Todo puede tener un significado diferente. Entiendo, hay que ser muy cuidadoso. Sí. Muy observador, muy respetuoso. Exactamente. Y por último, tenés los riesgos políticos. Sí. La inestabilidad política, la corrupción, los conflictos armados, son factores que pueden afectar gravemente a las empresas multinacionales. Claro, es un riesgo que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en un país extranjero. Exacto, hay que hacer un buen análisis de riesgo, tener planes de contingencia, diversificar las inversiones. Es un juego complejo, pero con grandes recompensas para los que lo juegan bien. Ya, qué masterclass. Me siento mucho más preparado para enfrentar el mundo de los negocios internacionales. Me alegro, esa es la idea. Que salgan de acá con las herramientas necesarias para triunfar en el mundo globalizado. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. De nada. Y ahora, un pequeño respiro para procesar toda esta información. Volvamos en la tercera parte para el gran final de esta Deep Dive. Perfecto. Acá estamos de nuevo listos para la última parte de esta masterclass. Perfecto. Me quedé pensando en esos ejemplos de clima empresarial que mencionaste. Es
increíble cómo un mismo planeta puede tener escenarios tan distintos para hacer negocios. Totalmente. En un país puedes tener una explosión tecnológica, mientras que en otro la agricultura sigue siendo el motor principal de la economía. Reflejera las diferencias. Sí. Y con África, que dijiste que tiene un potencial enorme. Sí. Pero también muchos problemas. Muchos problemas. ¿Algún ejemplo concreto que nos ayude a entender esa dualidad? Mira, Sudáfrica tiene una economía bastante desarrollada. Sí. Con un sector financiero fuerte. Y una buena infraestructura. Claro. Pero al mismo tiempo, Sí. la desigualdad social es altísima. La corrupción es un problema serio. Y el tema de ICE y SIDA es una bomba de tiempo. Chevy. Es como un país con dos caras. Exacto. No. Y en Nigeria, que tiene una población enorme y muchísimos recursos naturales, la inestabilidad política, los conflictos étnicos y la corrupción frenan su desarrollo. Claro. Sin seguridad jurídica es difícil que las empresas se animen a invertir. Totalmente. Y hablando de países complejos, ¿qué te parece si analizamos el caso de China? Dale. Me intriga cómo se navega ese mundo tan particular. China es un enigma para muchos. Sí. Su economía crece a pasos agigantados. Sí. Pero también tiene un sistema político autoritario, una fuerte censura a la información y un montón de regulaciones que cambian todo el tiempo. Claro. Un verdadero desafío para las empresas extranjeras. O sea, es un mercado gigante, pero hay que saber jugarle. Exactamente. No. Las empresas que quieran triunfar en China tienen que tener muchísima paciencia, flexibilidad y estar dispuestas a adaptarse a las reglas del juego, que no siempre son claras. Me estás bajando un poco de entusiasmo, ¿eh? No, para nada. Well. China es un mercado con un potencial enorme, pero hay que ser realista. Claro. Ir con los ojos bien abiertos. Totalmente. Y hablando de mercados desafiantes, ¿qué te parece si analizamos el caso de India? India me fascina, es un país tan diverso, tan espiritual, tan caótico. Sí, India es un torbellino de emociones. Tienen una cultura milenaria, una población enorme y una economía en crecimiento. Claro. Pero también una pobreza extrema, una burocracia infernal y una infraestructura que a veces deja bastante que desear. Un país de contrastes, sin duda. Sin duda, para hacer negocios ahí hay que tener una gran capacidad de adaptación, ¿no? Totalmente. En India las reglas del juego no siempre están claras. Las relaciones personales son fundamentales. Claro. Y la espiritualidad está presente en todos los ámbitos de la vida. Hay que ir con la mente abierta y mucha paciencia. Me dieron ganas de ir a tomar un chai con un gurú en el Himalaya. Jaja, ¿quién te dice? Quizás algún día. Sí, ojalá. Volviendo a los negocios. Vale. ¿Te parece si vemos algunos ejemplos concretos de oportunidades y desafíos? Dale, me reenganché con este tema. Bueno, empecemos por Alemania. Bueno. Ya dijimos que es un país con una economía muy sólida, industrializada y orientada a la tecnología. Claro. Para las empresas argentinas que produzcan bienes o servicios de alta calidad, el mercado alemán puede ser una gran oportunidad. Claro. Pero deben ser productos que cumplan con los estándares alemanes. Exacto. Y que son reexigentes, ¿no? Los alemanes son muy detallistas, muy perfeccionistas. Yeah. Y además la mano de obra en Alemania es muy cara. Y las regulaciones laborales son muy estrictas. Claro. No es un mercado fácil de penetrar. Entiendo. Es un mercado para empresas con espaldas anchas. Sí. Y productos de primera línea. ¿Y qué pasa con México? México es un mercado muy atractivo para las empresas argentinas. Por la cercanía geográfica, la afinidad cultural y el tamaño del mercado. Hay oportunidades en muchos sectores. ¿Cómo cuál? Desde el agroindustrial hasta el tecnológico. Pero México también tiene sus problemas, ¿no? Sí, la inseguridad, la corrupción, la burocracia. Son factores que hay que tener en cuenta. Sí. Y además, la competencia es fuerte, tanto de empresas mexicanas como de empresas extranjeras. Es un mercado con mucho potencial, pero no hay que subestimar los desafíos. Exacto. ¿Y qué onda con Filipinas? Sí. Dijiste que es un buen mercado para los servicios de outsourcing. Sí, Filipinas tiene una gran población joven, con un buen nivel de inglés y un costo de mano de obra relativamente bajo. Claro. Es un destino ideal para empresas que buscan externalizar servicios de call center, de desarrollo de software y procesamiento de datos. Como la India de Asia, ¿no? En algunos sentidos, sí. En algunos sentidos.
Pero Filipinas tiene una cultura más occidentalizada, más influenciada por Estados Unidos. Claro. Y además el gobierno filipino está promoviendo activamente la inversión extranjera en el sector de servicios. Suena prometedor. ¿Y qué de Taiwán? Sí. Dijiste que es un líder mundial en tecnología. Sí, Taiwán tiene una industria tecnológica muy avanzada. Sí. Es un buen mercado para empresas argentinas que desarrollan software, hardware o servicios tecnológicos innovadores. Claro. Pero ojo, ¿Con qué? la competencia es feroz. Sí. Los taiwaneses son recapos en tecnología. Entiendo, es un mercado para empresas que estén a la vanguardia, Sí, que tengan un diferencial claro. exactamente. ¿Y qué pasa con África? ¿Hay algún país en particular que sea interesante para las empresas argentinas? Sudáfrica tiene una economía bastante desarrollada, con un buen sistema financiero y una infraestructura relativamente buena. Claro. Y además es la puerta de entrada al resto del continente africano. O sea, es un mercado con mucho potencial. Claro, pero también dijiste que Sudáfrica tiene muchos problemas. Sí, la desigualdad social, la corrupción, la inseguridad. Sí. Son factores que hay que tener en cuenta. Claro. Pero también hay que destacar que Sudáfrica tiene un gobierno democrático, una sociedad civil activa y un gran potencial de crecimiento. Es un país con luces y sombras, como todos. Exactamente. ¿Y qué nos puedes decir de China? China es el mercado más grande del mundo, con una economía en constante crecimiento. Las oportunidades para las empresas argentinas son enormes, pero también los desafíos. ¿Cómo cuáles? La competencia es feroz. Claro. La cultura empresarial es muy diferente a la nuestra. Sí. Y las regulaciones cambian todo el tiempo. Un mercado para valientes. Sí. Para empresas con una estrategia a largo plazo. Sí. Con mucha paciencia y capacidad de adaptación. Exacto. Y si vamos a India. Sí. Bueno, ya hablamos de la complejidad de la cultura india, de la burocracia, de la pobreza. Pero India también es un país con una gran creatividad, con una energía increíble, con un potencial de crecimiento enorme. India es un país que te enamora o te espanta, no hay término medio. Tenés razón. Para hacer negocios en India hay que tener un espíritu aventurero. Sí. Una mente abierta. Y una gran capacidad de improvisación. ¡Qué viaje! Recorrimos el mundo entero en esta masterclass. Sí, fue un recorrido intenso, pero muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Sí. Espero que les haya servido para entender un poco mejor la complejidad del mundo de los negocios internacionales. Ya veremos. Me alegro. Me mostró un montón de posibilidades que ni siquiera imaginaba. Esa es la magia de la administración internacional. Sí. Te permite conectar con diferentes culturas, explorar nuevos mercados, desafiar tus límites. Como una aventura empresarial. Exacto. Y como toda aventura, tiene sus riesgos, sus desafíos, pero también sus recompensas. Bueno, Che, creo que con esto ya cubrimos todo el material. Sí. ¿Te queda algo por agregar? Solo quiero recordarles que la clave del éxito en los negocios internacionales es la adaptación. Adaptarse a las diferentes culturas, a las diferentes formas de hacer negocios, a los diferentes mercados. Claro. Y por supuesto, nunca dejar de aprender, nunca perder la curiosidad, nunca renunciar a la pasión por lo que hacen. Palabras sabias. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Un placer. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta Deep Dive. Hasta la próxima. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Hasta la próxima.